¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Ya hoy es el último encuentro programado. De todas maneras, si ustedes desean que yo programe otro encuentro, pues háganmelo saber. Pero pues el día de hoy ya para mí voy a tratar de concluir y bueno, dar en síntesis lo que nos queda por ver. En la clase pasada vimos todo lo que eran los derechos y garantías de los niños, niñas, adolescentes, los principios y garantías fundamentales de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Hablamos de los dos sistemas que comportan la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, niñas, adolescentes. Y lógicamente, pues esa es la base del sistema de responsabilidad penal, diferenciándolo netamente pues del sistema de protección integral, que si bien es cierto, convergen los principios que le asisten al sistema rector de protección integral del niño, niña, adolescente, al sistema de responsabilidad, sí, pero son dos sistemas totalmente separados porque uno pudiera decirse que es el área netamente civil y el otro pues es el área penal que ustedes están en proyecto de investigación. Dos, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes inicia propiamente en el artículo 526 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y también pues de ahí especifica todas las instituciones procesales netamente dirigidas a ese sistema de responsabilidad penal, que como indiqué, pues tiene sus bases, sus principios, sus garantías contempladas al inicio de la ley especial y que son comunes también para el sistema de protección integral. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes también se divide en cuatro fases del proceso, como el proceso penal de adultos. La fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. También está la etapa, pudiera decirse así, o fase o subfase recursiva que se abre o se genera en el momento que la parte no está de acuerdo con algún tipo de resolución en cualquiera de las fases del proceso. Entonces, su activación va a depender de una resolución que es emitida lógicamente por el órgano jurisdiccional y que la parte no está de acuerdo conforme con esa resolución e interpone pues el recurso de apelación, dependiendo pues bueno de la fase en que esté, pues ahí interpone el recurso correspondiente. Quedamos en la clase pasada en que hoy vamos a culminar lo que es la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución, pues de manera sucinta y breve. La fase intermedia, al igual que lo comporta el adulto, pues lógicamente se inicia con la presentación del acto conclusivo. El acto conclusivo específicamente de acusación. Ese acto conclusivo es lo que da término o vencimiento a la fase preparatoria y lo que indica que ya la fase preparatoria se acabó, ya no hay fase de investigación, ya todas las diligencias de investigación se recabaron y por consiguiente generaron suficientes elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal de ese adolescente como presunto autor o cómplice, o dependiendo de la categoría que se le dé, para efectivamente imputarle o responsabilizarle de determinado delito. Al existir ese acto conclusivo en la fase intermedia, al igual que en adultos, el juez ejerce un control, el control formal y el control material de la acusación. El control formal va dirigido a establecer y verificar los requisitos de procedibilidad de la acusación, verificar si estos requisitos formales están contestes, cumplen con lo establecido tanto en el Código Orgánico Procesal Penal como norma adjetiva penal por excelencia, como los contemplados en la ley especial. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si bien es cierto, la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes establece los principios rectores, también tenemos que revisar y concatenar y relacionar la normativa que está en el Código Orgánico Procesal Penal vigente. ¿Cuál vigente? El del 2021. Porque lógicamente normas procedimentales no están de manera completa en la ley, por eso nos vamos como norma de revisión al Código Orgánico Procesal Penal en aquellos puntos que no están expresamente contemplados en la ley, pero que sin embargo sí están en el código y que debemos hacer uso de ellos. Al ejercer, pues, el juez ese control formal en materia de la acusación y verificar en un primer momento el control formal y establecer que reúne los requisitos de procedibilidad, pues admitirá o no admitirá la acusación.
También otro control formal de la acusación es verificar si las pruebas son lícitas, pertinentes y necesarias y si encuadran en ese hecho que fue en un momento imputado. Ya establecer el control material es verificar en todo caso si el tipo penal en que en un momento fue endilgado a ese adolescente efectivamente pues está calificado lógicamente y la conducta del adolescente encuadra ese tipo penal. Lógicamente aquí hay que ser muy cuidadosos porque no se puede subvertir las fases del proceso y tampoco el juez de control puede tratar de inmiscuirse en cuestiones propias de fondo o en cuestiones propias de juicio. Por eso, en el momento de que si llega a ser un cambio de calificación jurídica porque consideró que el tipo penal endilgado en un primer momento no encuadra completamente en la conducta que generó el adolescente, puede hacerlo, puede cambiar, pero tiene que tener muy cuidado, ser muy cuidadoso en la motivación y no entrar a dilucidar cuestiones propias de fondo. Esto es muy parecido y es prácticamente igual en la fase de adultos. En adultos también se hace lo mismo, se verifica ese control de procedibilidad y esos requisitos de procedibilidad y se hace o se ejerce el control formal y material de la acusación. Igualmente, pues en un ordinario y en adultos están las fórmulas de solución anticipada, que en adolescentes también existen, por lo menos como la conciliación en adolescentes, en adultos puede ser acuerdo reparatorio. Está el procedimiento de admisión de hechos, que es una fórmula de solución anticipada que también le asiste al adulto, cuando el adolescente pues considera que efectivamente es responsable de los hechos punibles y admite los hechos, como su palabra lo dice. Admite los hechos y pues generaría una sentencia condenatoria por admisión de hechos y se le impondría inmediatamente la sanción. Recuerden que en adolescente es sanción, no son penas. Se coloca la sanción de acuerdo al delito atribuido, de acuerdo al delito indicado y de acuerdo al delito que el adolescente mismo asumió como responsable de los hechos. Igual pues se generan los sobreseimientos, se dan lugar a ellos, pero lógicamente, como también lo dije en la clase pasada, existen dos sobreseimientos, el sobreseimiento provisional, el sobreseimiento ausente, la conciliación que se genera en aquellos delitos que efectivamente pues más que todo atañen bienes de carácter patrimonial como es en adultos de acuerdo reparatorio. Eso se puede avistar desde la fase preparatoria y se termina de consolidar en la fase intermedia. Igualmente, pues en materia de adolescentes existe el efecto interruptorio de la prescripción. En adultos solamente existe la prescripción ordinaria judicial del artículo extraordinaria del artículo 108. Aquí hay formas independientes de esa prescripción ordinaria y extraordinaria. Y una de las formas para suspender inclusive la prescripción en fase de adolescente es que es la suspensión del proceso a prueba que se da como producto de la conciliación, que eso pues prácticamente no lo tiene en adultos, en materia de adultos de esa forma. Igualmente, pues en el momento que se efectúa ese control material y formal de la acusación, pues se procede a realizar la audiencia como tal, el adolescente pues impuesto del precepto constitucional se le va a indicar qué alternativas tiene, si alternativas a la prosecución del proceso, como es la conciliación o las fórmulas de solución anticipada, como es la admisión de los hechos, y si se considera inocente, pues pasamos a la otra fase, que sería la fase de juicio, donde se va a dilucidar sobre la responsabilidad o no del adolescente, pero ya a través de los medios probatorios o del acervo probatorio. Por eso es muy importante que se haga ese control formal y material de la acusación. El desarrollo como tal de la audiencia preliminar es igual a una audiencia preliminar en fase de adultos, donde están las partes, el fiscal, el defensor, lógicamente que están los sujetos procesales, está el juez, está el secretario, lógicamente el imputado, a veces puede asistir la víctima, pero no es necesario si no se va a conciliar. La formalidad es muy parecida. Lógicamente que para que se genere la audiencia preliminar también hay un lapso que no lo tiene adulto, que es el 571, donde las partes pueden revisar las actuaciones antes de la fijación de la audiencia preliminar para oponer las respectivas excepciones. Y en la audiencia preliminar ratifican el contenido de oposición de excepciones en el caso que considere que hay o sea, aspectos para poder solicitar las excepciones. También en la clase pasada hablamos de las medidas de coerción personal,
que son para adolescentes pues muy diferentes que para el adulto. En este caso hablamos de la prisión preventiva, de la privación preventiva como sanción, no como medida de coerción para asegurar comparecencia del adolescente, de las medidas cautelares y de la detención preventiva, que es en el caso de los 10 días donde el adolescente queda detenido por 10 días y en 10 días si no hay acusación o acto conclusivo, pues hay decaimiento de la detención y lógicamente que hay que aplicar medidas cautelares. Estas instituciones pues son solamente para el proceso especializado y no las contempla jurisdicción ordinaria. La admisión de los hechos, bueno, igual se rebaja la sanción en el caso que el adolescente pues considere que es culpable. También se rebaja la sanción no solamente en las privativas de libertad o en las sanciones que generan una privación de libertad, sino en las sanciones no privativas de libertad. Quiere decir que si un adolescente solamente, por decir, cometió un acto delictivo como porte ilícito de arma de fuego y fue declarado penalmente responsable de ese acto delictivo, lo que se le pudiera llegar a imponer o reglas de conducta o libertad asistida por 2 años. Eso es lo que pide el fiscal. En el momento que se pase a la audiencia preliminar y el adolescente admita los hechos, se le va a rebajar esos 2 años. Le puede quedar 1 año 6 meses, 1 año 4 meses, dependiendo del término que se le rebaja. Sin embargo, pues el 583 establece el límite, por decir, para que el juez pueda rebajar la sanción y me permito leerlo para que ustedes tengan una idea. Dice, admitida la acusación o antes del inicio del debate en la fase del juicio, el juez o jueza de control del juicio, según el caso, instruirá o al adolescente respecto del procedimiento especial de admisión de hechos. Admitidos los hechos, el imputado o la imputada podrá solicitar al tribunal la imposición inmediata de la sanción. En estos casos, el juez de control o de juicio deberá decretar la rebaja de la sanción que corresponda para el caso de 1/3 de la mitad, independientemente de la sanción que corresponde imponer. En caso de residencia o concurso real del delito, establecido en el artículo 628, solo se rebajará hasta 1/3 de la sanción. Es muy parecido al adulto, lógicamente, que aquí el juez pues también tiene otras alternativas, que son las pautas para la aplicación de la sanción establecidas en el artículo 622, donde atendiendo esas pautas para la aplicación de la sanción y las del 620, pues puede inclusive eximir al adolescente de algún tipo de sanción o modificar la sanción o, sí, o inclusive sustituírsela por otra sanción que considere que la es más idónea. En cuanto a la fase de juicio, se activa en el momento en que el adolescente, pues lógicamente, considere que no es responsable o estando en fase preparatoria, no se ordenó el procedimiento ordinario, sino se ordenó el procedimiento abreviado y al ordenarse el procedimiento abreviado suprime la fase intermedia y pasamos a fase de juicio. Hay un salto de fase preparatoria directamente a fase de juicio. ¿Pero por qué? Porque se acordó en la fase preparatoria ordenar el trámite de la causa por el procedimiento abreviado. Al ordenar el trámite de la causa por el procedimiento abreviado, nos vamos a juicio. En cambio, si se ordena el procedimiento ordinario, ahí sí vamos a fase intermedia, donde se hace la audiencia preliminar. Son las dos formas o las dos vías para llegar a juicio, es por procedimiento ordinario, que es un procedimiento, por decir, un poco más largo, y el procedimiento breve, que suprimimos la fase intermedia para pasar directamente a la fase de juicio. En este caso, pues ya habiendo establecido la fase preparatoria, la fase intermedia, vamos a la fase de juicio que tiene pues las mismas formalidades que es jurisdicción ordinaria. Lo único, pues, o las únicas prácticamente cosas que cambian es en el momento de eh, formalizar como tal el acto. Inclusive en cuanto a la publicidad, no podemos hablar de juicio oral y público, sino hablamos de juicio oral y reservado. Como es jurisdicción especializada y en materia de adolescentes, todo el proceso penal de adolescentes es reservado. Quiere decir que no le compete a terceros lo que sucede dentro de ese proceso penal especializado, solamente a las partes. ¿Y quiénes son las partes? El fiscal, el defensor, por supuesto la víctima, el imputado y los sujetos procesales intervinientes, el juez, el secretario.
pero para terceros o para público no se le presta ni el expediente y no entra público a las audiencias de juicio oral y reservado en materia de adolescentes. Se fija el juicio muy parecido a ordinario, que eso está en el 585. Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de las actuaciones, el juez o jueza del juicio fija la fecha para la celebración del mismo. Las actuaciones previas, pues es alguna connotación que también tiene en especial en materia de adolescentes, que está en el 586, que es cuando el acusado puede promover nueva prueba o reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Esto no lo tiene adultos. En adultos en fase intermedia, cuando se declara la inadmisibilidad de las pruebas en fase intermedia, el acusado no tiene la posibilidad de reiterar nuevamente esas pruebas que fueron declaradas inadmisibles. Ya declaradas inadmisibles ya no pueden ser nuevamente promovidas. En materia de adolescentes sí, y eso lo dice el 586, reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Y dice, él o la fiscal del Ministerio Público y el querellante solo podrán reiterar la promoción de la declarada inadmisible, mientras que el acusado puede promover nueva prueba y reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Debe hacerse dentro de los 5 días siguientes a la fijación del juicio y será providenciada por el juez de juicio. El 588 me habla de la oralidad, igual como principios del juicio oral, de la continuidad y de la privacidad, que solamente ya los dije, materia reservada. Tenemos también, pues bueno, la identidad física del juez, que el acusado o la acusada debe saber quién es el juez y debe estar en la presencia, con la presencia ininterrumpida en todo el juicio. Y eso es pues parte del principio de inmediación que lo también contempla en jurisdicción ordinaria. Debe estar el acusado, lógicamente, debe estar el defensor. El querellante no es necesario, se abre el juicio con las formalidades, también se les impone, pues el precepto constitucional se les da las alternativas que tienen, inclusive puede admitir los hechos antes de la evacuación de las pruebas. Ya cuando se abre el proceso de evacuación de pruebas ya no tiene la posibilidad de admitir los hechos y bueno, pues se recepcionan las pruebas en el orden que dice el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cuál es el orden? Experticias testimoniales documentales. Sin embargo, se puede alterar igual el orden si en el momento de la recepción de las pruebas, pues no están todo el acervo probatorio en sala. Se altera el orden, pues estar primero los testigos, o se puede incorporar una prueba documental, dependiendo del acervo probatorio que esté en la sala adyacente de testigos en espera de ser llamados al claustro donde se va a realizar el juicio oral y reservado. Es muy parecido también en el caso de en el momento de la resolución, se pueden oponer excepciones durante la fase de juicio o nuevos puntos, o se puede inclusive, si surgió un nuevo hecho, pues promover una nueva prueba producto de ese hecho que fue avistado en la evacuación de las pruebas. El mismo procedimiento que ustedes ya vieron en proceso penal de adultos se da en adolescentes, sin embargo, con la normativa que establece pues, la ley especial. En el momento que ya culmina la evacuación de las pruebas, pues lógicamente el fiscal del Ministerio Público hace uso de la palabra, se le da derecho a la palabra para que emita las conclusiones, luego a la defensa, luego la réplica, la contrarréplica y se cerró. Se le concede el derecho de palabra a la víctima si está presente, al imputado si quiere volver a decir. Recuerden que el imputado o imputada puede hablar durante todo el desenvolvimiento del desarrollo del juicio, lógicamente sin entorpecer el desenvolvimiento del mismo, con el debido respeto, pero puede pues declarar en cualquier momento y declarar cuantas veces quiera. O sea, independientemente que ya haya declarado al inicio, puede hacer otra vez uso de la declaración, pues pidiéndole respetuosamente al juez a través de su defensor que quiere volver a declarar. Una vez ya finaliza la evaluación de las pruebas, las partes hagan uso de las conclusiones, la réplica, contrarréplica, bueno, ya el juez tendrá que emitir su decisión conforme a todo ese acervo probatorio que fue evacuado
y haciendo la estimación y valoración de cada prueba. Es muy importante que el juez valore cada prueba y que haga esa manipulación de cada una de ellas y las deseche o las admita para después emitir su resolución. Esa resolución, esa sentencia, pues va a ser absolutoria o va a ser condenatoria. ¿Se va a declarar la responsabilidad del adolescente o no se va a declarar la responsabilidad? Y si no se declara la responsabilidad, pues ya habría una absolución. Lógicamente que la absolución en materia de adolescentes debe estar contemplada en los literales que establece el artículo 602 de la ley especial y voy a leerlos rápidamente. Dice, proceder a la absolución cuando la sentencia reconozca estar probada la inexistencia del hecho, no haber prueba de la existencia del hecho, no constituir el hecho una conducta tipificada, estar probado que el o la adolescente acusado o acusada no participó en el hecho, no haber prueba de su participación, estar justificada su conducta, no haber comprendido el adolescente la ilicitud de su conducta, la concurrencia de una causal de exclusión, la existencia de una causal de extinción, cualesquiera las causales que hubieran hecho procedente de la remisión y la sentencia absolutoria ordenará la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las costas. La libertad será efectiva directamente en la sala de audiencias. Esto también es muy parecido en adultos, donde en una sentencia absolutoria, pues se ordena el cese de las medidas cautelares que tenía, se ordena la libertad del acusado. El Código Orgánico Procesal Penal dice que desde la sala. Hoy en día, pues lógicamente esto no se hace por práctica forense, por experticia y demás, y pericia, a los fines de que hay que cumplir requisitos administrativos en los centros de resguardo. Por decir CPO o entidad de atención, en el caso de adolescentes, pues verificar que la boleta de libertad llegue a ese recinto carcelario, que está bien reflejada, que está el nombre bien escrito, la cédula de identidad, verificar si ese adolescente o ese adulto no posee otra causa penal, porque si posee otra causa penal por otro tribunal, pues no podría salir en libertad. O sea, sale en libertad con ese tribunal, su expediente o su caso queda cerrado, pero sigue pendiente con el otro proceso. Entonces, todas esas actuaciones administrativas tienen que verificarse antes de dar la libertad del acusado. Los requisitos de la sentencia están contemplados en el artículo 604, muy parecidos a los de ordinario, que pues, mención del tribunal, la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio, la determinación precisa y circunstanciada del hecho, la exposición consiste de su fundamento, las partes dispositivas, la indicación de la sanción, la firma del juez. Estos requisitos, pues lógicamente, tienen y son necesarios cumplirlos al igual que en adultos porque le dan el blindaje necesario a la sentencia. Inclusive cuando se habla de los fundamentos de hecho de derecho y de la parte dispositiva hay que hacer una motivación exactamente de la sentencia para que esa sentencia pues no se caiga. Si en el momento que es recurrida, pues pueda ser confirmada. Pero si la sentencia tiene vicios, que ustedes los van a ver en procesal penal, los vicios de la sentencia, Carmen, es muy importante que revisen los artículos del 600 en adelante, 600, 601, 602, 603, el 604, que son los requisitos de la sentencia, el 605, el 606, el acta del debate. Y bueno, luego viene el 607, que es la revocación, pero antes de hablar de los recursos un poquito, eh, hablé de la sentencia porque estábamos diciendo que la fase de juicio, pues también en el momento de abrirse el juicio oral y reservado, todo lo que se desarrolla en el momento de la celebración del juicio, pues hay que culminarlo con una sentencia. Luego de que esa sentencia es absolutoria, pues culmina allí. Si la sentencia es condenatoria, pasamos a la siguiente fase, la fase de ejecución. Se activa cuando efectivamente el adolescente es declarado penalmente responsable, tanto en fase intermedia como en fase de juicio. Si el adolescente es declarado penalmente responsable de sus actos en fase de juicio o en fase intermedia, pues va a pasar a fase de ejecución, donde se va a ejecutar
como su mismo nombre lo dice, la decisión que fue proferida por un tribunal de control, sea porque el adolescente admitió los hechos, o por un tribunal de juicio, sea donde se emitió una sentencia condenatoria y se verificó la culpabilidad. Allí en fase de ejecución, pues en el momento de hacer esa ejecución, valga la redundancia, ese plan individual, pues se va a verificar qué tipo de sanción es. Si es una sanción privativa, se le hace igual el plan individual, el ejecútese y se va a verificar qué tipo de sanción, se fija una audiencia de imposición de sanción, se le impone al adolescente cuál fue la sanción, a pesar de que ella sabe qué fue lo que le impuso el tribunal de control o el tribunal de juicio, se le vuelve a advertir en fase de ejecución y se le indica cuáles son los pasos siguientes si es privación. En materia de adolescentes, las privaciones de libertad deben ser revisadas cada 6 meses, independientemente de que la sanción sea de 10 años, 5 años, 6 años. Cada 6 meses, por lo mínimo, debe revisarse la sanción para ser sustituida, modificada y demás. Igual si es una sanción no privativa, sea reglas de conducta, libertad asistida y demás, pues el deber es revisarla cada 6 meses para ver el cumplimiento de la sanción. En materia de adolescentes en fase de ejecución, no existe beneficios procesales, no hay dosimetría penal, solamente se puede revisar la sanción para sustituirla o modificarla, pero no para otorgarle una medida cautelar o para eximirlo totalmente. Solamente se sustituyen, se modifican, se pueden eximir dependiendo de las circunstancias muy particulares conforme a las mismas pautas del 622. Las sanciones se pueden aplicar en control y en juicio de manera simultánea, sucesiva o alternativa. Quiere decir que supongamos un adolescente que pueda ser declarado penalmente responsable por el delito de homicidio, se le impuso privación de libertad por 6 años, se le puede imponer simultáneamente reglas de conducta por 2 años y de manera sucesiva libertad asistida por 1 año. No va a traspasar los 10 años que establece la ley y se le van a aplicar otras medidas correccionales, por así decirlo, para el mejoramiento del adolescente. Cuando hablamos de simultáneo, quiere decir que la privación con las reglas de conducta se va ejecutando de manera igual, al mismo tiempo. Cuando hablamos de sucesiva, quiere decir que debe terminar la privación para comenzar la siguiente sanción. También establece otra forma la ley que es alternativa. Sin embargo, pues por también práctica forense, eso casi no se ejecuta o no se impone, porque la alternabilidad opera, o sea, prácticamente como que le da la potestad al juez y lógicamente la tiene, de que puede aplicar o una o la otra. Si por decir fue impuesto de reglas de conducta y o libertad asistida, el juez de ejecución, el juez de control o el juez de juicio puede decir, bueno, no, vamos a aplicar de manera alternativa solamente la libertad asistida o las reglas de conducta. Por eso ese término de la alternabilidad o una o la otra, pues no, no, bueno, aquí en el estado Táchira, pues los jueces casi no hacen uso de esa alternabilidad, solamente de manera simultánea o sucesiva. Eso es la fase de ejecución. Lógicamente difiere notablemente en materia de adultos porque no se puede hablar de beneficios procesales. Las sanciones están contempladas desde el artículo 620, que habla de los tipos de sanciones. Los invito a que los lean. Me indica que los tipos son orientación verbal y educativa, que es un tipo de como amonestación verbal que se le da al adolescente y también se le hace escrito, que el juez prácticamente es un regaño, eh, de ejecución inmediata casi siempre, o sea, se hacen controles, se hace juicio y no pasa a fase de ejecución. Sin embargo, pues puede ser que también el juez de juicio, el juez de ejecución lo pase para el juez de ejecución a los fines de que ejecute la orientación verbal y educativa, pero es algo que puede hacerse inclusive de ejecución inmediata por el tribunal que dictaminó esa sentencia. Las reglas de conducta, que son formas de regulación de comportamiento, prohibiciones de hacer o no hacer, los servicios a la comunidad, que son tareas de orden gratuito que el adolescente debe hacer en su comunidad o en el establecimiento o en el sector donde el juez indique,
Lógicamente estas labores no pueden afectar su dignidad ni menoscabar su dignidad. Estos servicios a la comunidad son de orden gratuito también. El adolescente no recibe ningún tipo de monumento por hacer estos servicios a la comunidad. La libertad asistida es un tipo de sanción guiada. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador social o parte del equipo multidisciplinario va a orientar al adolescente, va a verificar cuál es su comportamiento dentro de la comunidad y va a ser un tipo de sanción más individualizada. La semilibertad, que es como el destacamento de trabajo, como la parte de adultos, el adolescente en las noches pernocta en la entidad de atención y durante el día sale a trabajar o a estudiar. Por eso se llama semilibertad. Se queda en las noches en la entidad y durante el día sale a trabajar o a estudiar. Y la privación de libertad como sanción, que es la sanción más gravosa por excelencia. Luego habla pues de la finalidad de los principios, de las pautas de determinación del 622 y pues así culmina prácticamente lo que es la fase de ejecución. El juez de ejecución tiene sus funciones como tal a partir del 646. Por favor, léanlo, el 646, 647 de la LONNA, que habla de las funciones del juez de ejecución, entre ellas vigilar, controlar, velar, revisar las medidas cada 6 meses, modificarlas o sustituirlas por otras menos gravosas cuando no cumplan con los objetivos que no fueran desarrolladas, detectar la sensación, inspeccionar las entidades y demás funciones que establece la LON. Bueno, en definitiva, el sistema de justicia penal juvenil es muy parecido pues a jurisdicción ordinaria. Lógicamente que las bases o los principios también van en consonancia con el sistema de rector de protección integral. Nos regimos por la tutela o la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Hacemos uso de las diferentes leyes venezolanas en cuanto a lo que no esté contemplado en la ley especial. El sistema de justicia penal juvenil venezolano o responsabilidad penal de adolescentes, su fin como tal es la inserción del adolescente de manera armónica y pacífica a la sociedad, que el adolescente entienda que efectivamente cometió un hecho delictivo y que tenga el firme propósito de no volverlo a hacer, o sea, que sea un adolescente luego proactivo, bueno para nuestro país, para el mundo entero y que entienda que efectivamente que eso que hizo fue malo, que internalice el hecho delictivo y que bueno, que inclusive busque esos procesos de empatía que son necesarios donde él efectivamente reconozca su daño y tienda a verse reflejado en el daño que le generó no solamente a la sociedad, sino a esa víctima o esas víctimas y que se generó él mismo, que esos, esos procesos de empatía donde se verifiquen inclusive esos factores emocionales que conllevaron al adolescente a cometer el hecho delictivo. Por eso considero que los jueces especializados, los que deben, pues lógicamente, ir un poco más allá de lo evidente y conocer las emociones de los adolescentes y aplicar, pues parte de lo que hoy en día en mi tesis doctoral hice como producto generativo y construí mi propia teoría que se llama el derecho emocional. Concluyendo, ya vimos las fases, hablamos de responsabilidad penal de adolescentes y muy importante la acotación con respecto al artículo, que tiene una ponderación del 50% para proyecto de investigación 2. Este artículo debe tener los lineamientos de la revista Redip, la de la universidad. En la plataforma ustedes colocan Redip y EDUB o por la misma plataforma en la parte de arriba están los links y a medida que abran la pantalla de la revista, pues le va a decir lineamientos de la revista, cómo se hace un artículo. Allí es donde ustedes tienen que ingresar, ver que es necesariamente con las normas APA, que debe llevar referencias o citas bibliográficas, que debe tener el sumario, el abstract y demás, y que lógicamente tiene que ser un producto generativo, un proceso de reflexión. No puede ser copias y pegues de la web. Si yo observo copias y pegues, así sea un mínimo porcentaje, pues lógicamente van a aplazar esa actividad, porque es un artículo académico de envergadura. En el plan de evaluación dice que pueden trabajar la unidad 4 y 5. Sin embargo, vamos a hacerlo más fácil, libre.
libre sobre un tópico o un punto que a ustedes les haya llamado la atención del desarrollo del proyecto de investigación y hacen el artículo académico de cualquier punto, lógicamente sí, de responsabilidad penal de adolescentes infractores o de adolescentes en conflicto con la ley penal. Un artículo académico dirigido a la reinserción, a la inserción, a los derechos humanos de los adolescentes, a los factores que influyen para que los adolescentes cometan hechos delictivos, al sistema sancionatorio. Bueno, tantas cosas que pueden hablar del sistema de pruebas, a las fases dentro del proceso de adolescentes. Tienen la libertad de escoger cualquier punto, pero lógicamente enmarcado dentro del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Fue un placer con ustedes estar en el proyecto de investigación 2 y cualquier cosa se pueden comunicar conmigo por el abonado telefónico que ustedes ya lo tienen o por el grupo que creó la universidad, preferiblemente por el aula también, pero les recomiendo que sea un trato más directo y más rápido a través de los teléfonos, de la tecnología y yo les daré oportunas respuestas. Dios los bendiga y estamos en contacto hasta la próxima oportunidad. Chao.